este himnario que nosotros usábamos mucho antes. Celebremos su gloria, es el himnario. Pero el cántico, yo lo tenía por aquí marcado. ¿Y qué pasó? Vamos a ver si está. Déjenme buscarlo. Me van a tener que dar un chance o tendré que dejarlo. Lo tenía por aquí, no lo encuentro. Es el cántico, bueno, fue de Dios la santa voluntad. Ese cántico es un cántico, yo no sabía que era tan antiguo. Y el que lo compuso, el que lo escribió, en el original fue Samuel Wesley. Y fue publicado este himno en el 1737. Yo quiero citar algunos pedazos del cántico, porque ya les voy a decir ya por qué. Este cántico dice: a solas en el tribunal, las burlas aguantó. Es parte de lo que dice. Mas fue de Dios su santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor. Fue despreciado y desechado el Salvador. No abrió su boca, mi Señor, pues fue la santa voluntad. Yo lo he cantado solo varias veces en la iglesia y es un cántico verdaderamente hermoso. Fíjense ustedes en lo que este himno expresa: a solas en el tribunal, las burlas aguantó. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador. No abrió su boca, mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. Escogí este himno porque mientras leía una y otra vez en la preparación para el mensaje, llevo un tiempo ya leyendo la porción bíblica, pensaba en este himno, porque realmente este himno trata de lo que dice nuestro pasaje bíblico en esta mañana. Y he querido pues llamarle la atención de inmediato a eso, porque los versículos que veremos esta mañana van a tratar sobre lo que le sucedió o sobre lo sucedido al Señor después del juicio ante los judíos y luego ante Pilato. Ambos, es decir, el Sanedrín judío y Pilato, el gobernador romano, habían condenado a Jesús declarándole merecedor o digno de muerte. Y yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 15 y vamos a ver los versículos del 15 al 21. Antes de leer, quiero orar al Señor para que Él dirija este tiempo y sea de bendición, sea de provecho espiritual, sea de desafío para cada uno de nosotros. Para mí ha sido, como dicen en el argot boxístico, un golpe al hígado. Sí. Es muy confrontativo, ¿verdad? En un sentido muy triste, pero a la vez muy revelador de que en Dios, aunque las cosas parecen malas, hay una victoria por delante. Amén. Padre, en esta mañana
hemos exaltado tu nombre por alabanzas, por lectura de tu palabra, oh Dios amado. Y en este momento, Señor, una vez más, exalto y bendigo tu santo nombre, porque eres nuestro Creador, eres merecedor de toda gloria, de toda honra, Señor. Desde temprano en la mañana somos invitados, Padre, a la adoración, que de manera espontánea, como parte de tu creación, Señor, que también te alaba, dice tu palabra, los pájaros tienen temprano en la mañana. ¿Y por qué nosotros no vamos a alabarte? No vamos a exaltarte y a bendecirte a ti, que eres el Dios eterno, que eres Salvador en la persona y sacrificio de Jesucristo, Señor nuestro. Y pido en esta hora dirección para que cada corazón, Señor, esté atento a tu palabra, oh Dios, y para que me des, Señor, discernimiento claro y me des por el poder de tu Espíritu Santo la sencillez y libertad para predicar tu palabra en esta mañana, con el deseo, con la petición que sea de bendición y grande provecho para todos. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Voy a pedirles que estemos entonces de pie para hacer esta lectura. Les indiqué en el capítulo 15, vamos a estar viendo los versículos del 15 al 20. Originalmente, la cita, el pasaje asignado, pues no incluía el versículo 15, pero yo lo estoy incluyendo por la razón que me da el mismo pasaje, ¿verdad?, para hacerlo. Dice esta palabra de Dios: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido y desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, lo obligaron a que llevase la cruz, refiriéndose a la cruz de Cristo. Pueden sentarse, hermanos, y que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a poner esto por aquí. Tres encabezados tengo en esta mañana para bosquejar el mensaje, hacerlo inteligible, que lo podamos seguir en su contexto. En primer lugar, vamos a ver que Jesús es humillado. El título del mensaje, perdonen que no lo haya dicho antes, es Jesús es humillado. Y entonces esta humillación de Cristo, a Cristo, yo la he visto aquí porque está en el pasaje, me parece que está suficientemente claro. En primer lugar, Jesús es humillado por Pilato, en el versículo 15. Luego, punto 2, Jesús es humillado por los soldados, versículos del 16 al 20. Y en tercer lugar, Jesús es humillado al llevar la cruz, pero finalmente vindicado.
Y esta última sección, esta última parte, la voy a volver a repetir, porque en un sentido recoge lo que es la esencia de este pasaje. Que Jesús es humillado, en tercer lugar, al llevar la cruz. Pero no solamente al llevar la cruz fue vindicado, sino que también fue vindicado cuando fue humillado por Pilato. Y fue vindicado cuando fue humillado por los soldados. Y eso lo vamos a ver entonces todos juntos, ¿verdad? Al final. Espero en el Señor que se les haga comprensible lo que les he dicho y lo vamos entonces a desglosar ahora, empezando pues con el detalle de que Jesús es humillado por Pilato. Dice el versículo 15 de este capítulo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Quién es este hombre Pilato? El pastor la vez pasada indicó quién era, conocemos, ¿verdad? Porque se ha predicado y se ha mencionado a Pilato en otras predicaciones. Era el procurador de Judea, lo fue desde el año 26 al año 36 después de Cristo. Este funcionario oficial del gobierno romano normalmente residía en Cesarea, pero iba a Jerusalén en la Pascua para asegurar el orden público en un tiempo cuando los sentimientos nacionales se agitaban. Recordemos que el contexto de este pasaje, el contexto histórico de este pasaje está en el éxodo hebreo, el éxodo del pueblo de Dios, cuando estuvo esclavizado en Egipto por 400 años. ¿Bien? Dios los sacó bajo el liderazgo de Moisés y celebraron la Pascua, ¿verdad? Antes de salir de Egipto, y tuvieron prácticamente pues de parte de Dios el recordatorio, la orden de que cada año cumplieran, ¿verdad?, con la celebración de la Pascua. Y que siempre que lo hicieran, lo iban a hacer como un recordatorio de aquella victoria que Dios dio a su pueblo esclavizado hacia la libertad de una tierra prometida que el Señor les proveyó por medio de los líderes que levantó en aquel contexto. Bien. La historia secular lo presenta a Pilato como un hombre corrupto y como un hombre cruel. Y la evidencia bíblica lo confirma. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13 y versículo 1 en adelante, allí se nos habla de que Jesús fue preguntado acerca de un acontecimiento que ocurrió, ¿bien? De que Pilato había mezclado la sangre de los soldados en una revuelta que hubo allí, ¿verdad? Con los elementos del sacrificio, ¿verdad? Entonces hubo muchas muertes y todo esto pues fue llevado a cabo por la guardia de Pilato bajo sus órdenes y bajo su dirección. ¿Bien? O sea que pues era un hombre poco sensible, si pudiéramos decirlo así, como era y fueron la mayoría de estos gobernantes romanos. Eran generalmente corruptos. Bien. Entonces, vemos por la palabra de Dios que Jesús es traído a Pilato, que era el gobernador y juez, quien hacía que los hombres se arrastraran como niños a sus pies, clamando por sus vidas. Es decir, que era un hombre que el pueblo le temía. ¿Bien? Pedían misericordia, se humillaban delante de él
pidiéndole de esta manera, ¿verdad?, que él no lo sentenciara a la muerte. Sin embargo, Pilato no se confiaba en los judíos, y ante las acusaciones de estos judíos contra Jesús, este político astuto, como era, dudaba. No encontraba un caso serio para llevar a cabo un juicio, para seguir adelante con el juicio, porque en primer lugar, él no le importaba para nada las decisiones que los judíos tuvieran que tomar, pues con relación a sus sacrificios y a sus asuntos y detalles que tuvieran que ver con la religión judía. ¿Bien? Porque no le interesaba, punto. Y se molestaba cuando los judíos traían asuntos como este, porque no los querían. A su vez, los judíos tampoco eran simpatizantes de él, excepto cuando en un caso como este, que querían que ya trajeron literalmente a Jesús delante de la presencia del magistrado, de Pilato, pues porque querían que él lo oficializara, ¿verdad?, su ejecución. Pues en casos así como este, pues entonces venían de buena gana y eran agresivos y eran insistentes en hacer sus planteamientos. A todo esto, una y otra vez, Pilato pregunta a Jesús qué decía él de las cosas por las cuales le acusaban. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú lo que dicen de ti? Y excepto en una ocasión que Jesús le dijo, tú lo dices, ¿verdad? En todas las demás ocasiones, porque como habíamos visto ya en otra predicación, los judíos insistían al punto de que cambiaban una y otra vez, le añadían otro cargo y otro cargo, porque querían de todas maneras prevalecer. ¿Bien? Y que entonces Jesús fuera sentenciado de una manera política, de una manera judicial, y así pues ellos no tener problemas con los romanos y tampoco con el pueblo, que muchas personas veían a Jesús, creían que él era realmente lo que decía, el Mesías, y obviamente la mayoría eran sus seguidores. ¿Bien? Jesús a todo esto se mantiene firme con su cabeza en alto y sin decir nada ante las acusaciones de los principales sacerdotes. De modo que Pilato se maravillaba. Era extraño que ocurriera esto. En vez de molestarse, en vez de poder oír que Jesús decía algo, ponía algún argumento para que hubiera el dime y el direte entre uno y otro, ¿verdad? Y él evaluar y saber y sacar evidencia. A Pilato le bastaba desde el principio los planteamientos que estaban haciendo los sacerdotes, los que llevaron a Jesús a su corte, porque le parecían trivialidades de los judíos. ¿Bien? Además, sospechaba que hubiese algo de verdad, de sinceridad, en lo que estos hombres estaban diciendo acerca de Jesús. Y Jesús entonces no decía nada. Los judíos hacían presión, presentaban sus acusaciones y Jesús no abría la boca. Lo vimos la vez pasada en el juicio anterior que se hizo contra él también. El versículo 5 de este capítulo 15 nos dice claramente que Jesús no decía nada, estaba callado. Este hombre, Jesús, era diferente porque aún Pilato podía ver que era así. Sabemos por los otros evangelios que en varias ocasiones Pilato dejó establecido que ningún delito hallaba en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre.
en otra ocasión volvió y dijo: no he hallado en este hombre delito alguno de los que le acusáis. Le dijo directamente, cara a cara, a los judíos. Ellos insistían entonces, y vuelve Pilato y le dice: ni aun Herodes haya algo con qué acusarle, porque yo refería a Jesús a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Bueno, pues le castigaré y le soltaré. En 3 ocasiones Jesús habló con expresiones que comprometían, ¿verdad?, su integridad como funcionario público, como juez, ¿verdad? Pilato, perdón, como juez. Ahora, Pilato, como político que era, lejos de hacer lo que era correcto, de lo que debió haber hecho, hizo lo que él pensó que era políticamente bueno. Pueden ver ustedes la traición, más que nada el sentido de humillación que esto ponía, ¿verdad?, sobre nuestro Señor Jesucristo en ese proceso. Pilato condenó a Jesús a la muerte para salvar su posición con Roma. Violó todas las convicciones que tenía. Pilato pecó contra la verdad. Pecó contra su propia conciencia. Pecó contra la integridad y los principios y sus principios que tenía al condenar a Jesús. Permitió que un inocente fuera crucificado para asegurarse posiciones en esta tierra. Porque ciertamente el puesto político, ¿verdad?, como gobernador estaba en juego en la decisión que él tomara. Entonces, él estaba entre la espada y la pared. Y como dice la palabra del Señor, él, para congraciarse, para complacer, queriendo satisfacer al pueblo, él les soltó a Barrabás, que fue la última opción que Pilato sacó de la manga para ver qué él podía hacer, cómo él podía zafarse de esto. Para Pilato hubiese sido tremendo, perdón, para Pilato, sí, hubiese sido tremendo que los judíos, que él haberle soltado a Barrabás, ¿verdad? O haber matado a Barrabás, pensando que los judíos iban a escoger a Jesús. Pero no fue así. Los judíos no escogieron a Jesús. Por el contrario, se unió toda la multitud para gritar: crucifícale. Y dijeron en alta voz, inclusive, es claro que se ve en pasajes paralelos, por ejemplo en Mateo, de que ellos públicamente se declararon culpables, se declararon responsables ellos mismos sobre la muerte de Jesús, porque lo querían matar, no lo querían. ¡Qué humillación! ¿No les parece? La de Pilato, al entregar entonces, ¿verdad?, al provocar y entregar a Jesús y soltar a Barrabás. Para él hubiese sido unos puntos adicionales, ¿verdad?, para su profile, si él hubiese llevado entonces a Barrabás a ser muerto porque era un criminal. Y eso le daba seguridad. Y se veía que Pilato pues, tenía por lo menos un poco de estatus y dándole seguridad a la parte que a él le correspondía, ¿verdad?, cuidar. Pero no fue así. Tristemente no, sencillamente no fue así. Y él, para congraciarse, pues, y quitarse de encima a los judíos, vio como, pues,
como una salida, vamos a ponerlo así, que Barrabás fuera soltado, y así entonces ya él se quitó de encima la responsabilidad. Se lavó las manos, ¿verdad? Indicando y les dijo, bueno, yo me lavo las manos, no soy responsable de este hombre, de la muerte de este hombre. ¿Okay? O sea que no solamente quería hacerse no responsable ante sus jefes, sino también, ¿verdad?, delante de los que trajeron a Jesús y delante del pueblo. Allá ustedes, en otras palabras, ustedes son responsables de lo que pase con este hombre. Una manera política, pero caprichosa y desleal, y tiene todos los negativos que le podamos añadir. ¿Bien? Jesús sufrió la humillación de ser condenado por Pilato, quien estaba convencido de su inocencia, porque no era que él, sin tener una decisión, sin tener una opinión establecida, pues a él se le ocurriese soltar, ¿verdad?, a Barrabás y entregar a Jesús a la muerte y condenarlo a muerte, sino que, como vimos, en 3 ocasiones por lo menos, él sabía y lo expresó así, que él veía que no había ningún mal en este hombre. Lo estaba declarando desde el principio, en otras palabras, inocente. Y él sabía, tenía esa convicción como juez de que era inocente, pero, sin embargo, no lo defendió, sino que lo condenó a muerte y lo entregó a los soldados romanos para que fuera crucificado. Entregar a Jesús a los soldados añadiría entonces más humillación hacia el inocente Hijo de Dios. Hermanos, ciertamente es humillante no valorar lo que es obvio y tomar decisiones en contra de la verdad revelada en el contexto nuestro como cristianos hacia la palabra. ¿Cuántas veces entonces nosotros como creyentes, ¿verdad?, quizás día a día, sin pensar que esto está sucediendo, estamos humillando al Señor al tomar decisiones, pareceres y al asumir conductas o posiciones que sabemos que comprometen el Evangelio, que comprometen el testimonio cristiano? ¿Sí? En un sentido, eso es lo que hacemos muchas veces, la mayoría de las veces. Sabiendo la verdad, no tener un compromiso con esa verdad, porque la ponemos al lado de lo que la palabra de Dios dice y sabemos cuál es la respuesta correcta muchas veces a asuntos particulares, pero hacemos lo que mejor se ajusta a mi comodidad o a la tuya. ¿Bien? Y entonces estamos quitándole poder, estamos quitándole valor, estima, significado, valía a esa palabra de Dios. Estamos diciendo con esto, bueno, pues yo voy a hacer esto aquí, aunque la palabra dice esto otro. Y entonces ponemos lo que queremos hacer, lo que mejor nos conviene, lo que nos satisface, por sobre lo que la palabra de Dios nos dice y que Dios espera de nosotros los creyentes. Que en todo demos gloria, honra y honor al Señor. Que nunca lo dejemos, ¿verdad?, avergonzado. Así que es un buen momento para que tú, en tu contexto, porque ¿quién mejor te conoces que tú? Y Dios, pienses en esta realidad que pueda estar pasando en tu vida, que tú puedas identificarlo y entonces puedas, por la gracia y con la gracia de Dios, orar y pedir al Señor y delante y con el Señor tener un tiempo a solas y
con arrepentimiento, que se pide el arrepentimiento al Señor para que esas cosas no sigan ocurriendo, que no sigamos dejando a Jesucristo humillado y avergonzado con las decisiones que tomamos, contrarias a lo que es su carácter, a lo que es su buen propósito para con tu vida y para con la mía. ¿Dicen amén? Yo digo amén en el nombre del Señor Jesucristo. En segundo lugar, además de que Jesús fue humillado por Pilato, vemos también que Jesús es humillado por los soldados. Vamos a ver y hacer lectura para repasar esto en los versículos del 16 al 20. Dice esta palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y la expresión escupían aquí en el original significa que le escupían una y otra vez, una y otra vez. No era una sola vez ni un solo hombre. ¿Se pueden imaginar humillación más grande que esa? Al Hijo de Dios hacerle estas cosas. ¿Bien? Eso estaban haciendo los soldados. ¿Bien? Humillándole de esta manera. Y puestos de rodillas, versículo 19 al final, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Lo azotaron, dice el versículo 15. Cuando Jesús estaba ya en las manos de los soldados, comenzaron a abusar de él. Lo primero que hicieron fue ¿qué? Azotarle. El azotamiento fue uno de los métodos de castigo más temidos del gobierno romano, hacia el gobierno romano. El instrumento de tortura, que era una tortura cruel, que llamaban flagellum, que apodado es el escorpión, así se llamaba ese instrumento, ¿ok? Consistía en un mango de madera del cual se extendían unas tiras de cuero lo suficientemente largas, ¿verdad?, para azotar al reo, al que fuese. ¿Bien? En las puntas de las tiras de ese cuero había unos pedazos de hueso y metal. ¿Bien? Este látigo, porque no es otra cosa que un látigo, era usado para golpear al prisionero. Con cada golpe que se le aplicaba al reo, el hueso y el metal, ¿qué hacían? Desprendían grandes pedazos de carne. Es decir, le levantaban el cuero. Pero no solamente eso, venas y arterias eran dañadas. Órganos internos inclusive eran atrofiados. El dolor y el azote, la tortura, vamos a llamarlo así, era tan fuerte que en muchas ocasiones al reo se le brotaban los ojos del dolor. Muchos hombres morían solamente con los latigazos. Ya no había que llevarlos de ahí en adelante para ponerle una cruz, ¿verdad? Y continuar con la tortura. Así era la humillación que Jesús recibió de parte de estos soldados. La pregunta que tengo entonces
¿Por qué nuestro Señor Jesucristo permitía que este horrible método de tortura se llevara a cabo? ¿Sabe por qué? Él sufrió esta humillación y este dolor en su cuerpo por amor a ti, por amor a mí, por amor todavía a muchos que no le han reconocido, no le han honrado, ¿verdad?, con la fe que salva. Esos fueron los latigazos que te correspondían a ti y que me correspondían a mí. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Él los tomó sobre sí ese día y lo hizo para cumplir la profecía. En otras palabras, lo que estaba sucediendo, como decíamos en el cántico que cité al principio, en la introducción, se estaba cumpliendo la santa voluntad de Dios. Porque Dios levantó profetas desde Moisés para exhortar al pueblo, llamándolos al bien, dándoles oportunidades para que se convirtieran al Señor. Una y otra vez ellos no lo hacían. Entonces, un profeta llamado Isaías dijo esta profecía. Y la voy a leer en Isaías 50, versículo 6. Dice esta palabra del Señor. Isaías 50, versículo 6. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que no escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Esputos son, ¿verdad?, escupidas. Justamente lo que hicieron con Jesús, ¿verdad?, en ese proceso de humillación, estaba profetizado. Entonces, fíjense ustedes que aquí estaba hablando el profeta Isaías de parte de Dios. ¿Bien? Dice el versículo anterior, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces dice el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Entonces, ciertamente esta profecía hace referencia a Isaías, ¿verdad? Y se cumple con el acto de crueldad que se hacía a Jesús en aquel momento. Por lo que Isaías vino a ser un antitipo o un anuncio, ¿verdad?, o un equivalente, un anticipo de lo que harían con Jesús. Eso iba a ocurrirle, estaba profetizado. Entonces, estaba haciendo la voluntad de Dios, el cumplimiento de esa profecía en el momento en que Jesús estaba siendo humillado. ¡Qué obediencia la de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo! No solamente lo azotaron, sino que también se burlaron del Señor. Después que los soldados lo azotaron, lo llevaron al pretorio, que era la sala de sentencia, y convocaron a toda la tropa. Es decir, que aquello era una audiencia de por lo menos 600 soldados, lo que se llama una tropa o una unidad, ¿verdad? Toda la unidad o toda la compañía.
600 personas. No era uno ni dos. En otras palabras, fue algo, no fue público porque fue dentro de un edificio. ¿Bien? Entonces comenzaron a simular una pantomima, un juego cruel con el Señor Jesucristo. Ellos habían escuchado, o por lo menos alguien debe haber escuchado, las acusaciones que se hacía contra Jesús en el juicio, de que él decía que era el rey de los judíos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Usaron eso como punto para burlarse del Señor. Y a modo de pantomima, ¿verdad? A modo de un juego pesado, de un juego cruel, comenzaron entonces a burlarse de él. ¿Bien? Y le vistieron como un rey, burlándose de él. Le vistieron también una túnica púrpura, es decir, que era los reyes se vestían con unas batas, unas túnicas púrpuras. Pero lo que le pusieron a Jesús fue se entiende que era una túnica de trapos gastados. Posiblemente era un abrigo ya en desuso de uno de los soldados que quizás estaba allí en el grupo. Bien. Una manera de humillarlo. Tú eres rey, pues vamos a vestirte como un rey. Pero miren qué clase de broma, qué clase de burla hacían contra Jesús. Hicieron una corona de espinas que pusieron sobre su cabeza. Posiblemente esa corona de espinas que quedaba como si fuera un gorro, porque la hicieron allí mismo. No era redonda aquí, sino que también quedaba, como la hicieron rápido, ¿verdad? Quedaba como si fuera una gorra, como si fuera un turbante de estos que se ponen aquí a veces las damas, o un gorrito de estos aquí, pero de espinas. Quiero que esto se entienda para que haga sentido que entonces, en un momento dado, le arrebatan el cetro de rey, que era una caña, ¿verdad? Un palo. Lo quitan y entonces le dan por la cabeza, trayendo todavía más dolor y sufrimiento físico a Jesús. Puestos de rodillas, le hacían reverencia y le saludaban, como ya leímos, salve, rey de los judíos. Hermanos, qué trágica escena de burla, qué humillación hacia Jesús. ¿Hubo alguna vez un dolor como el suyo? Escribió Spurgeon a modo de pregunta en uno de sus mensajes basado en este pasaje. Y William Hendrickson comenta, en todo ello, en todo este cuadro que se pinta del desastre que hicieron con Jesús, de la tortura, de la humillación que hicieron sobre su cuerpo, sobre su dignidad de hombre, sobre su dignidad de Mesías, dice Hendrickson, en todo ello fue él quien triunfó. ¿Okay? Estas crueldades, y sigo citando, estas crueldades y burlas eran para él una firme confirmación de que en verdad él era el Mesías, el amado Hijo del Padre, en quien se estaban cumpliendo las profecías pronunciada por otros, como vimos que era la de Isaías, que ya la leí ahorita, y las que él mismo dijo de sí. Quiero ir a Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34. Volviendo otra vez, cerquita del pasaje que estamos estudiando. En el capítulo 10 de Marcos, dice, este pasaje trata sobre que nuevamente Jesús anuncia su muerte. He aquí, versículo 33 en adelante, hasta el 34.
Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Fue así? Ciertamente que fue así. Y sigue, y le condenarán a muerte. ¿Cierto? ¿Pasó? Amén. Y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. O sea, como hicieron, le escupirán en la cara. Y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. ¿Bien? Se estaba cumpliendo la profecía que él estaba diciendo de él mismo. Lo había dicho varias veces ya a los discípulos, según avanzaban, ¿verdad? Hasta llegar a este punto. ¿Bien? Donde ya era el tiempo de Dios para que él muriera y se presentara como Mesías al pueblo inclusive. Esta es la parte que a mí realmente más me gusta. Y este comentario me llena, hermano, de una paz, de un gozo, de una satisfacción, de una seguridad. ¡Wow! Que se estaba confirmando allí, para él y en él, que él era el Mesías, el Hijo amado de Dios, que se estaban cumpliendo esas profecías. ¿Bien? Hasta aquí hemos visto que, en primer lugar, Jesús es humillado por Pilato. ¿Bien? Fue canjeado, ¿verdad? Pudiéramos decirlo así, desechado, ¿bien? Despreciado. Cambió teniendo la verdad y teniendo la justicia genuina en sus manos, convencido de un inocente. Le da la libertad al culpable y condena al inocente. Contra su conciencia, contra la verdad que él conocía y sabía y discernía como juez que él era, y por la prerrogativa que tenía de hacerlo. De una sola vez él pudo haber cerrado, como dice alguien que yo conozco, el loop, ¿verdad? Porque con él decir Barrabás va a ser sentenciado a muerte y tú te vas con tus discípulos y esto se acabó aquí, y disolver aquella reunión. Pero no fue lo que él hizo. La humillación de Pilato fue tremenda. Jesús es humillado por los soldados, es la segunda parte que hemos visto, el segundo punto, en los versículos que acabamos de tratar de por lo menos recrear un poco. Y finalmente veremos que Jesús es humillado al llevar su cruz, pero finalmente vindicado. Vindicado quiere decir restablecido, como pasaba en los tiempos del Antiguo Testamento, que una persona era quitada, por ejemplo, cuando el panadero y el copero en los días de José, que uno fue muerto y el otro al otro se le levantó la cabeza. ¿Bien? O sea, fue vindicado, fue devuelto a su posición. El acto más degradante en aquel contexto judío era tener que cargar la cruz de un hombre que había sido condenado. Ningún soldado romano se rebajaría a hacerlo. ¿Y qué creen ustedes de un judío? Mucho menos. Un judío tampoco quería o querría hacerlo, especialmente en el tiempo de la Pascua. ¿Bien? Jesús, entonces, nadie se quería humillar. Jesús se humilló. ¡Qué bendición! Jesús
se humilló a llevar su cruz. En su humillación estaba propiciando su meta que el Padre le había encomendado, que era la salvación de todo aquel que cree. Él había venido para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Bien? Ahora, no fue un accidente que este Simón y su familia estuvieran pasando por Jerusalén en ese preciso momento de grande debilidad física de Jesús. Fue la providencia de Dios que permitió este encuentro. Así que, corregimos, no hay casualidades en Dios. Lo que sucede, sucede en el momento en que tú estás, ¿verdad? Y lo que esté pasando está bajo el control y la permisividad de Dios. Y aún aquello que pueda ser más desastroso o que te esté provocando más ansiedad, ¿verdad? O que estés a punto de correr, ¿verdad? O no encuentras una salida, una solución. El Señor te va a sacar adelante. ¿Bien? El Señor te va a ayudar. Confía en Él. Porque Jesús murió en esa cruz que este hombre le ayudó a llevar. Allí fue obviamente crucificado. Y estos son los detalles que van a seguir en el próximo, entiendo yo, en el próximo mensaje. Pues, y no quiero ¿verdad? Ir adelantarme a lo que se vaya a decir. Hermanos, pero la salvación es para todo aquel que cree. En esta mañana quizás tú estás aquí y en tu corazón sabes, no tienes que decirlo porque basta con que tú lo sepas, pero qué bueno es que traerlo a la luz para que tú quizás reacciones, no sé, ¿verdad? Lo menos que se imaginaba este hombre era que lo iban a obligar a cargar la cruz de Cristo, porque Cristo estaba débil. En ese momento él estaba que ya no podía llevar la cruz, no tenía las fuerzas, no tenía el vigor, la voluntad. La voluntad estaba dispuesta, pero su cuerpo no resistía. ¿Bien? Y era permitido que un hombre fuera obligado a llevar esa cruz, ayudarle a llevar la cruz. No podía ser generalmente un judío, porque esto podría traer problemas. Un judío se iba a negar, entonces obligar a un judío a que lo hiciera era contra cosas elementales de su religión y de sus creencias y de sus conciencias. Generalmente se buscaba a un extranjero y lo obligaban a llevar la cruz. ¿Bien? Marcos dice definitivamente quién era este Simón Cireneo, ¿bien? O Simón de Cirenes, quien fue obligado a llevar su cruz, ¿verdad? Y el padre de Alejandro y de Rufo. Habla aquí de 3 personas. El que ayudó a llevar la cruz, que era Simón, y sus 2 hijos. Y esto lo menciona por su nombre, ¿quién? Marcos. Es indicativo de que por este dato, mayormente, que Simón se convirtió en ese momento, cuando participó de la cruz de Cristo, ¿verdad? Llevándola, viendo de primera mano aquel sufrimiento, aquella agonía. Marcos nos dice entonces
que había un parentesco familiar entre estas tres personas, porque uno era padre de los otros dos, de Alejandro y de Rufo. La identificación de estos tres hombres por sus nombres y el parentesco familiar ciertamente indica que Simón y sus dos hijos llegaron a ser cristianos. Busco uno y otro comentarista y todos van por esa misma línea. ¿Bien? Simón fue un testigo de primera mano. Él estuvo allí y habló a otros de lo que había sucedido. Sus hijos pues estaban con él, no estaban llevando obviamente la cruz con Jesús, pero estaban allí. Y la impresión que en su corazón de seguro tuvo Simón le fue a comunicar a sus hijos. Y ellos entonces creyeron también. Fue este encuentro con Jesús lo que cambió a Simón. Fue este encuentro con la cruz de Jesús, como cantábamos ahorita, era la cruz del Señor, ¿verdad? Lo que realmente cambió a estas personas. Dios no olvidó este servicio que hizo este hombre, que posiblemente era un extranjero. Bien. Los hijos de Simón se hicieron creyentes y parece que estas dos personas llegaron a ser bien conocidas entre los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No es improbable que se trate del mismo Alejandro que se menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 y versículo 33, que tuvo que ser auxiliado por los creyentes en una trifulca que se armó allí, en un acto de persecución de los judíos de los judaizantes contra los cristianos. Y menciona a este Alejandro que tuvieron, como quien dice, que sacarlo como por fuego de aquella multitud para que salvase su vida. Pero también hay otro, en este caso Rufo, que es el otro de los hermanos, del que el apóstol San Pablo menciona en Romanos, capítulo 16 y versículo 13, como parte de los saludos finales, ¿verdad? Y los encargos de saludar a los que eran sus ayudantes. Fue este encuentro con Jesús lo que cambió, lo que cambió a Simón y a estos dos hijos de Simón. Quiera el Señor, hermano y hermana, que tu encuentro con Jesús, que sabemos que a lo mejor fue en una situación quizás hasta vergonzosa, tú lo recuerdes, lo traigas a tu corazón, que ese primer amor en Jesucristo vuelva a florecer y tú te acuerdes cuando tocaste la cruz en un acto de fe, ¿verdad? Convicción clara de que Jesús murió por ti y que tú abriste tu corazón y con toda intención y voluntad dispuesta recibiste a Cristo como tu Salvador. Te digo esto porque con el paso del tiempo comenzamos, ¿verdad?, a alejar nuestra mano de la cruz. Y comenzamos entonces a negarnos a llevar la cruz de Cristo. Quizás comienza a parecernos vergonzosa, porque no quiero hacer esto. Nos ponemos selectivos en la iglesia en lo que son los servicios a ofrecernos los unos a los otros como un acto de adoración a Dios. Nos ponemos selectivos los unos con los otros, pues quizás haciendo un grupito por aquí y un grupito por allá, y somos descuidados con los demás hermanos,
¿verdad? Hacemos acepción de personas y todo eso, pues, podría pasar en la vida de cualquiera de nosotros. Quizás esté pasando en alguno de los que estamos aquí en esta mañana. Por eso es que es bien importante mantenernos cerca del Señor. Recordar esa cruz de Cristo que en una ocasión nosotros tomamos en fe para que Él cambiara nuestro corazón, cambiara nuestra vida creyendo que Él murió en nuestro lugar y que nos ha dado el perdón que Él ha prometido. Porque hay salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y le recibe como su Señor y como su Salvador. Quiero terminar en esta mañana, quiero cerrar con la lectura de este pasaje de la palabra de Dios que Pablo pronunció en su enseñanza a los Gálatas. Dice Gálatas 6, 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Que el Señor te bendiga. ¿Quiere el Señor salir motivado? No tienes que salir motivado, puedes tomar en tu corazón esta determinación y enseñar de que estás haciéndolo de una manera, ¿verdad?, de que te ha tocado tu corazón y que quieres hacerlo de una forma hasta pública, ¿verdad? Si quieres renovar tu compromiso con Dios, si quieres ponerte a cuenta con Dios, ahora inclusive que vamos a tomar la cena del Señor, es una oportunidad para hacerlo, porque la palabra de Dios nos instruye que antes de tomar la cena nos examinemos a nosotros mismos. Otra parte de la palabra dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe y que podamos entonces tomar la cena del Señor de una manera digna. Que pensemos, que meditemos y reflexionemos en el Señor Jesucristo y la cruz. Y que si este es el momento, más que tomar la cena, de tú reconciliarte primero con Cristo, para luego entonces poder tomarla de una manera digna, lo hagas en este momento. Vamos a pasar a tomar la cena del Señor. ¿Bien? Y vamos entonces a dar un momento para que tú, los creyentes aquí, reflexionemos y deseemos que lo mejor de Dios lo podamos nosotros vivir glorificando su santo nombre. Si ya tú le has conocido, has sido bautizado por inmersión, eres miembro de la iglesia, o has conocido ya al Señor Jesucristo con sinceridad de corazón, no dejes de tomar la cena, sino ponte en paz y comunión con el Señor. Y entonces, juntos, tengamos este tiempo de recordar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo vamos a estar leyendo desde Primera de Corintios. Doy este momento para que tengamos esta oportunidad. Gracias, Señor. Padre, concédenos en esta hora, en este momento, que tu Santo Espíritu dé testimonio en lo interior de nuestros corazones del poder de la cruz de Cristo, de su obra consumada en esa cruz, Señor,
al morir, para morir por nuestros pecados. Es lo que en esta hora, Señor, al tener este tiempo de comunión en tu presencia, queremos recordar. Queremos resaltar, Señor, para que tú seas glorificado, oh Dios, en esta mañana, en esta hora. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11. Ya mencioné, ¿verdad?, que debemos estar preparados y es lo que ustedes han hecho. Vamos entonces a dar la instrucción que el apóstol Pablo le dio a aquellos creyentes para que tomaran la cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto quiere decir, lo cogió en sus manos. ¿Bien? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, Señor, del pan, hermanos. Continúa la instrucción. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor va a venir y lo estamos esperando. Amén. Gloria a Dios. Queremos agradecer, Señor, una vez más esta bendición de tu cercanía en esta mañana, de que hayas hablado por tu palabra, de que hayas recibido nuestras alabanzas y que en esta mañana podamos partir de aquí con una alabanza final, deseando que sea para exaltación y glorificación de tu santo nombre. Agradecemos, Señor, la participación los unos con los otros en, Señor, este acto de obediencia de participar en la cena del Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie.